Segundo acto, capítulo 3. Solo hacen falta unas pocas cosas para que un cuerpo siga jalando, chicos. Una es algo que jalar. Segundo, es cerveza de hongos. Tercera, es agua. Eso solo es biology. Matasanos, jefe Sierra Gorda. Órbita, segunda luna de Serenata. 3 días antes de la apertura de la tumba. Las dos naves entraron en el pozo gravitacional con un golpe de desaceleración y se engancharon a la órbita de la Luna. Fueron rodeándola en rápidos giros mientras perdían movimiento lineal. Para cualquiera que estuviera observando, parecía que la segunda luna de Serenata había ganado de repente 2 anillos blancos. Y para cualquier mundo tan desafortunado como para experimentar una invasión necrona, parecería que la flota Sepulcro había aparecido de ninguna parte. Grandes naves en forma de media luna colgando sobre la curvatura del globo. Los sistemas de armamento ya descargando la primera andanada. Enjambres de arcas fantasma descendiendo como luciérnagas hacia el continente objetivo. Los testigos en la superficie, quizás, vieran ráfagas de luz, demasiado brillantes para mirarlas directamente, y sin embargo, sin producir ninguna sombra. Eso, antes de que una cabeza de la muerte de metal apareciera en la pálida puerta. Raramente veían algo más después de eso, pero lo que parecía instantáneo, una llegada sin previo aviso, como la de un terremoto, una llamarada solar, era en realidad el resultado de largas planificaciones y cuidadosa gestión. Reunir a las legiones inmortales y diseñar un curso para la guerra era un proceso que duraba varias décadas, cargado de inconvenientes. Esto resultaba especialmente cierto cuando había que despertar una legión del gran letargo. Un despliegue rápido, desde un estado de criostásis, casi siempre dañaba los circuitos neurales, y esa era la razón por la que cualquier programa maestro solo despertaba sus legiones para la defensa. Incluso, en ese caso, normalmente se despertaba primero a los simples guerreros, aquellos que tenían poca mente para destrozar, en vez de los valiosos inmortales, necroguardias y omnicidas. Tracy y Orican no tenían ningún deseo de dañar permanentemente a los que despertaban, sobre todo, porque una acción de esa envergadura no podría pasar desapercibida por el Consejo Despierto. En caso de que se desperdiciaran recursos vitales del Imperio Infinito en una empresa personal, incluso en una semisancionada por esa institución, no habría duda de que la ejecutora iría por ellos. Después de todo, solo quedaba un milenio para el gran despertar, siglo más o menos, y ese esfuerzo requeriría de toda la fuerza de su disminuido imperio pudiera reunir. Sin embargo, aceleraron el proceso todo lo posible. Ni Trasim ni Orican habían sido soldados, aunque ambos habían acompañado alguna vez a las legiones. Por tanto, no tenían ningún reparo, ni por honor ni por superstición, en prescindir de los rituales militares que más tiempo requerían. Solo había tiempo para reunir a la decuria y ponerse en marcha. Serenata carecía de puerta dolmen o de ningún tipo de portal de la telaraña. Cualquier trampilla de escape que los exoditas hubieran creado para huir a la dimensión del laberinto la habían cerrado tras ellos. Transportar a unas cuantas fuerzas pequeñas no era complicado. Podían enviar una guadaña de la noche, como Tracy había hecho la primera vez, saltando por el portal. Pero, desplegar una fuerza que pudiera superar a los orcos tanto en órbita como en la superficie, eso significaría décadas de viajar por el espacio profundo. O lo habría significado, de no ser por Orica y su dominio del motor sin inercia. El astromante había desplegado las cartas de estrellas y las redes celestiales, había preparado ángulos y parábolas, y había dibujado un camino a través de las estrellas que los lanzó entre sistemas orbitales alrededor de 50 centuriones de asteroides y a través de campos de desechos navales, empleando la gravedad de grandes soles para girar y redirigirlos sin perder demasiada velocidad. Un astromante menor lo habría detenido o ralentizado mucho para girar. Oricat mantenía la infinita aceleración del viaje en el vacío. Al final del primer ciclo solar del viaje, el vehículo
se movía solo a miles de leguas por hora, pero al final del primer año atravesaban el espacio 10 veces más deprisa que una guadaña de la noche. Después de 10 años, viajaban tan prisa que un piloto mortal hubiera sido incapaz de controlar la nave. Con su tiempo de reacción limitado y los lentos cálculos de navegación, estrellaría en la nave contra un planeta o se cedería a realizar los dedicados ajustes del curso. La mayoría de los criptotecnólogos tampoco podrían haberlo hecho, admitió Tracing para sí. Cuando habían alcanzado Serenata, iban a 1 billón de lenguas por hora, tan rápido que incluso una nave Necrona no podía detenerse de golpe sin hacerse pedazos. La segunda luna de Serenata se veía como una mancha al lado derecho de la pantalla holográfica del puente, y Tracing contempló las elegantes líneas de la nave de Orica, que iba delante de ellos. Era una cosechadora tipo guadaña, en la configuración de segadora. Tracing siempre las había considerado una clase curiosa, con un frontal pesado y luego muy delgado, como un báculo de luz de un criptotecnólogo lanzado por el aire, con la popa emplumada como una flecha. Los Sautek, unos consumados constructores de imperios, siempre habían amado sus naves, mientras que los Nihilak guardaban sus tesoros. Los Sautek amasaban posesiones militares. La diferencia entre ser una dinastía encerrada en sí misma y una que mira hacia afuera, pensó Tracing. Sus compañeros Nihilak eran conservadores, a la defensiva. Se centraban en conservar los mundos que tenían en vez de expandirse hacia el exterior. Exigían tributo y llevaban botines, claro, pero estaban menos interesados en gobernar los nuevos sistemas que arrebatarles su riqueza. Mientras los Sautek ansiaban la dominación, los Nihilak se creaban esferas de influencia. Preferían extender su poder mediante estados vasallos y tributos en vez de con fuerzas militares. Se hacían con flotas, pero las flotas Nihilak solían consistir en un gran número de naves pequeñas y en vez de unas cuantas grandes, y así extendían mejor su autoridad. Una simple diferencia en doctrina naval, ni mejor ni peor. O quizás, Tracing solo estaba buscando excusas, envidioso de lo pequeño que resultaba su crucero ligero, clase mortaja, en comparación con la nave de Orica. Era como todo 1 kilómetro más larga, aunque Tracing se contentaba diciéndose que la mayoría de eso era debido a la larga dorsal que se alargaba como el asta de una flecha hasta la popa. Tracing había tenido sus razones para elegir una mortaja, claro. Primero, era su vehículo personal, por lo que su interior le resultaba confortable, y le gustaba que fuera rápida y silenciosa, capaz de esquivar sigilosamente la mayoría de las amenazas. A no ser del tipo militar, Tracing se temía de todo un crucero de batalla pudiera ser demasiada nave para él. Pero, malditos los dioses todos, seguía siendo un líder supremo. Y que un presumido mago de corte le hiciera quedar mal, le hería en lo único que aún podía herirle, el orgullo. Llegando a velocidad de crucero, líder supremo, indicó el timonel del señor de la antigüedad. Tracing agitó una mano hacia la cabeza del tripulante para abrirle los pensamientos. Se desplazó por alimentación de datos mental y observó los cálculos de la decelerización de ir descendiendo. Comprobó que se estaban haciendo bien. ¿Alguna señal de los orcoides? Preguntó. Imagen de escrutinio enviada al proyector del trono de mando. Líder supremo. Aumentó en escala 1 a 1000. El proyector de crisofaz en el brazo del trono comenzó a brillar y formó un modelo holográfico en el aire. Tracing se inclinó hacia adelante y empleó una mano para rotar la proyección. Mmm, rumió Tracing. Llama la furia del zodiaco. Desde esa distancia, las imágenes eran poco claras, pero lo suficiente para ver que la flota orca era descomunal. Una decena de grandes naves, bulbosas y como faroles con dientes, se apiñaban alrededor del planeta como los carroñeros que eran. La mayoría eran del tamaño escolta o más pequeñas, y las siluetas de sus cascos resultaban chocantes debido a las continuas reparaciones y modificaciones. Unos extraños tallos como patas, que quizás fueran elevadores del vacío, se extendían desde varias naves hasta la superficie del planeta. Un crucero matamuchos, más grande que las otras naves, estaba tan cerca de la atmósfera del planeta que parecía que fuera a caer dentro. No hay premio, pensó Tracing, por adivinar cuál es la nave del Señor de la Guerra. Llamada aceptada, mi líder,
dijo el encargado de las comunicaciones, proyectando. Orican apareció en luz sólida, con trozos que parpadeaban y se borraban cuando la señal flaqueaba. Flotaba en el aire, solo un poco más pequeño que lo normal, con las piernas cruzadas y las manos unidas en un símbolo de poder. 12 naves, protestó Tracy. ¿No me had predicho 7? Orican se erizó, lo que hizo que la capucha de su tocado saliera hacia afuera. Los orcos son difíciles de predecir. Viajan por el empirio. Cambian el propio tejido de la realidad a su alrededor. Son... Eso no es importante, le cortó Tracy. Nuestra estrategia sigue siendo la misma, supongo. Sí, contestó Orican. Le damos fuerte y rápido. Los tullidos con el salto inicial. Luego, mientras me enfrento a la nave más grande y mato al jefe Sierra Gorda, tú localiza y asegura la tumba con una acción defensiva. Solo recuerda, Astromante, repuso Terracin. Yo tendré el Astralium conmigo, ahí abajo. Sí, sí. Así que, si me dejas abandonado, se perderá. Si tal cosa pasara, mi capitana volverá los cañones hacia la furia del zodiaco. Y no puedes abrir la tumba sin mi ecuación, replicó Orican. Y si lo intentaras, tengo las baterías y la fuerza de tierra necesarias para hacer lo que lo lamentes. No necesito recordarte que ambos tenemos una espada hiperfásica, al cuello del otro. Muy bien, asintió Tracin. Si nos entendemos el uno al otro. Orican saltó una risita seca como el polvo. No hay mucha esperanza de que eso ocurra, arqueovista, pero nuestro acuerdo está sellado, transmitiendo los vectores de ataque a la antigüedad ahora. Un paquete de datos intersticiales apareció en el trono de mando de Tracy, y él movió un dedo para proyectarlo sobre la pantalla holográfica principal. Los datos del paquete cubrieron la pantalla, superponiéndose a la imagen de la popa emplumada del Zodíaco, para mostrar la primera trayectoria curvada hacia los orcos. En una esquina de la pantalla holográfica, una carta táctica mostraba el curso planificado en un sencillo mapa. Una cosa, Orican. ¿Qué son esas? Comenzó a decir Terasi, y para un instante, estiró un dedo hacia la protuberancia que unía la nave con la superficie. Esas cosas. Supongo que ya lo descubriremos, ¿no crees? Contestó Orican, preparado para el primer giro a mi orden. Terrasin. Terrasin vio pivotar a la furia del zodiaco como una nave pegándose al muelle. La constelación de luces del casco parpadeó cuando el reactor principal exprimió energía extra en esa red de conductos y circuitos de superficie. 2. La voz de Orican crujió saliendo del holograma. La Zodíaco pasó por la pantalla del holograma y el puente de la antigüedad tembló cuando la descarga difusa del impulsor sin inercia de la nave mayor le pasó por encima. 1. Dijo Orican. Vira, ordenó Tracing, y sonrió ante la inclinación depredadora de la cabeza holográfica de Orican. Lo siento, pero esta nave solo responde al rango del líder supremo. No eres un líder supremo, por lo que yo sé. ¿O sí, Orican? Mantente en el curso trazado, replicó Orican, con la voz tensa de rabia, y con tus baterías de arco apuntando lejos de mí. El holograma desapareció. Tracing rió por lo bajo, pero su risa fue aumentando, cada vez más agutural, resonando las paredes del cavernoso puente. Decidió que no le gustaba ese sonido en solitario. Agitó una mano. La tripulación del puente, enchufados a cartuchos de instrumentos y cunas de mando, rió con él. El silencio reinaba en el puente de mando de la furia del zodiaco. Orican lo prefería así. Era mejor para conservar sus trances de navegación y su adivinación táctica. En vez de un trono de mando, le gustaba sentarse flotando sobre un campo repulsor, rodeado de los resplandecientes hologramas de cartas celestes, modelos espirales de predestinación e informes de daños. Una araña esperando en una tela luminiscente. Nadie debía hablarle, ni la tripulación del puente, ni el capitán. Todas las órdenes se daban por vía intersticial. Una red de pensamiento con respuesta instantánea que vinculaba a toda la tripulación de la nave. El vínculo irradiaba de Orican hacia la tripulación del puente, luego hasta las secciones operativas y hasta los pilotos de ataque, ya colocados junto a las puertas del hangar.
Orican imitaba la respiración para contar el tiempo y mantenerse centrado. Avanzaban muy deprisa, 500 leguas por hora. Se acercaban al primer glifo, con dientes de sierra en su mapa táctico. En el profundo pozo que era su mente, escrutó a través de los oculares del oficial de control de ataque y vio aproximarse la primera nave orca, un punto en la oscuridad de su lado de estribor, que aumentaba de tamaño. Cargad las baterías de arco de relámpagos, ordenó. Crecientes auroras ondearon y se reunieron en el espacio de forma de media luna que se formaba ante la proa. Una nube de energía solar fue saliendo del vacío y se condensó hasta formar un punto brillante como una estrella. Cualquier otra especie, incluso los Eldar, lo consideraría un milagro de la técnica, pero para Orica no era más increíble que derretir plomo para hacer balas. Objetivo en rango, señor. Orican dejó que la Zodíaco se acercara a la nave orca. Contuvo el fuego. Pequeños objetos comenzaron a rebotar en el metal viviente de la proa del Zodíaco. No eran disparos. Por lo que sabía Orican, el pequeño crucero orco aún no había detectado la nave necrona que se le acercaba. La Zodíaco había entrado en el campo de escombros que rodeaba todas las naves de los Pires Verdes. Una suelta nube de tornillos, chatarra y basura que flotaba alrededor de las desvencijadas naves incluso cuando estaban ancladas en órbita. Orican revisó las lecturas termales en busca de plumas de calor del sistema de propulsión de la nave Orca y confirmó que no los estaban bombardeando con ningún sensor. La Zodíaco chocó con una placa de suelta de casco del tamaño de un bombardero. Esta se resbaló por la necrodermis y se alejó hacia el espacio rodando como una moneda. Fuego. El pequeño sol que se había formado en el arco de media luna de la Zodíaco saltó hasta el crucero. Rayos de luz bailotearon y se arrastraron. Tocaron la superficie de metal y buscaron los puntos débiles. Tanques de Prometeo, atornillados en el exterior del casco roto de la embarcación, se agrietaron y dejaron salir ráfagas presurizadas. Los componentes químicos fueron esparciéndose, sin inflamarse, en el vacío carente de oxígeno. Absorto en su carta, Orica movió el dedo hacia el penacho de ventilación más grande en el dorsal del crucero. Con un gruñido, hizo fluir 20% de su conciencia en los circuitos del puente y recorrió toda la nave. A gran velocidad, fue siguiendo las revueltas de los cables eléctricos. Pasó rápidamente a los grupos de abordaje que se preparaban en la cámara de traslación, a los encargados de los motores que cuidaban del enorme reactor, y vertió una porción de su conciencia en el artillero tecnólogo que se encargaba de las baterías del arco. El ser era lento, con mal funcionamiento, un tieso por el sueño de 70 millones de años. Idiota, gruñó a través de los labios del criptotecnólogo. Pasó los dedos sobre el orden de control de la batería del arco. Observó cómo un hilillo de electricidad esmeralda toqueteaba con un dedo explorador en busca de la salida principal de humos. Se colocó adentro. Con la otra mano del criptotecnólogo, Orican cerró los arcos y subió la potencia. Los arcos de relámpago se reunieron con el primero, ansiosos, como si estuvieran hambrientos. Brillantes destellos iluminaron las escotillas triangulares del puente del crucero. Se cubrieron de humo y luego estallaron hacia afuera. El oxígeno interior no tardó en consumirse, y las columnas de llamas que se veían por los ojos de la nave desaparecieron rápidamente. Ya está, así se hace, dijo Orican, mientras alzaba la mano el oficial artillero como si fuera un títere y la usaba para cruzarle de un tortazo la mandíbula al criptotecnólogo. No hagas que tenga que volver aquí. En el puente, el resto de la conciencia de Orican observaba el crucero escorar y quebrarse a la altura del puente. Uno menos. No habían luchado. Escaneó la nave en busca de señales de vida y encontró solo unos pocos cientos. Abrió un canal de llamada. Tracy, dijo, y vio cómo la antigüedad aparecía lentamente por la parte inferior de babor, igualando su velocidad. Confírmame una lectura de formas de vida en ese crucero. Unos pocos cientos. Eso es anormal, repuso Orica. Espero que no sonara como una pregunta. No sé mucho de orcos. ¿Tú sí, Astromante? No es asunto mío conocer las especificidades de cada cultura bárbara o raza alienígena, replicó molesto. ¿Es anormal o no?
Trasen soltó una risita, disfrutando de saber algo que Orican no sabía. Los orcos apiñan sus naves de proa a popa. Haz estallar a una, y seguramente verás más pilas verdes en el campo de escombros de metal que metal. No probablemente hayamos hecho detonar un crucero lleno de Gretchen. ¿Qué? Es una invasión. Los auténticos orcos están abajo en la superficie. Revisa tus escaneos. La mitad de esas naves están vacías. Orican miró el montón de naves que se iban agrandando en su pantalla holográfica frontal. Finalmente, un plan que estaba funcionando. Y entonces fue cuando la deslumbrante alerta intersticial destelló en su visión. Alerta, alerta, alerta. La Zodíaco se sacudió, y la tripulación del puente tintineó en sus cunas de mando y anclajes de suelo cuando un proyectil impulsado por un cohete del tamaño de un monolito se estrelló contra la proa. Orican alzó un visor de escrutinio y vio un enorme cráter en el brazo de estribor de la media luna. Hilillos de energía fantasmal se alzaban de la herida ennegrecida y cauterizada, recordándole a Orican un quemador de incienso en un templo. La crepitante energía estaba recorriendo los bordes. Los átomos se realineaban, se formaban y creaban un entramado. En las cubiertas expuestas podía ver a los espectros de reparación disparando lanzarrayos de partículas y rellenando el entramado con necrodermis sanadora. Metal viviente, el que seguía siendo funcional. Fluía resplandeciente para llenar los espacios abiertos. Los escombros, expulsados de las heridas, regresaron rodando para colocarse en su lugar, como si fueran un archivo mnemotécnico ejecutándose al revés. Por delante, Ori cambió destellos bailando a lo largo de la línea de las naves orcas. Ya no era una emboscada, era una batalla. El fuego orco llegaba en cortinas como la lluvia del monzón, golpeando, estroboscópico, aullante. Proyectiles del tamaño de tanques de batalla, rayos de un deslumbrante color azul, pequeños impactos tintineantes contra los escudos delanteros de la antigüedad que Tracen juraba que eran gusanos acribilladores. Así hacían las cosas los orcos. Ningún tipo de objetivo prioritario o control de fuego, solo soltándolo todo en una pared de artillería. No se trataba de evitar el fuego, se trataba de evitar las armas pesadas y de rayos. Orican llamó. Ve directo hacia ellos. Preséntales la silueta más estrecha posible. Asciende y desciende para crear un objetivo móvil. El holograma de Orica tembló y estalló cuando la Zodíaco recibió otro impacto. De repente somos el gran Némesor del vacío, ¿eh? Tengo dos cruceros y una sección del puente de un cohete orco en la galería. Y te digo que sus sistemas de fijado de objetivos no son lo que deberían ser, sobre todo a corto rango. Perderán la paciencia y se nos echarán encima para embestirnos y abordarnos. ¿Y tú quieres que vaya directo hacia ellos? Brillante estrategia. Necesitamos que se aparten para que yo pueda aterrizar. Si huimos, no nos perseguirán. Pero, si cargamos, podemos conseguir que se vuelvan y se muevan. Que quemen los grandes motores de sus cohetes para nosotros, para que no puedan reducir la velocidad o maniobrar. Entonces, nos metemos por debajo y les achicharramos las panzas. Silencio. El holograma de Orican flotaba inmóvil. ¿Orican? Los algoritmos de adivinación predicen un porcentaje de éxito del 62%. No está mal. Es la mejor opción que he encontrado después de la emboscada fallida. Muy bien, Tracy. La furia del zodiaco enfila la proa y acelera. Vectores de aproximación aleatorios. Que las estrellas nos amparen. El holograma parpadeó y desapareció. Y Tracy se volvió hacia el oficial de adivinación, ralentizando su cronosentido y acelerando sus paquetes de información, de modo que la conversación se transmitió en medio segundo. ¿Estás controlando los avances? Sí, líder supremo. Era una criptotecnóloga, implantada en una esfera armilar que la hacía rotar en el interior del globo de panales de glifos fosforescentes que la rodeaban. Cuatro manos se movían por su reluciente consola de sensores. Teselas de vacío le colgaban de los costados del cráneo de metal como pendientes. Detecto más de 19.000 objetos, 12.000 de ellos en el curso del zodiaco. La antigüedad se estremeció
Con un cohete que parecía que iba a pasar por encima de ellos, de repente se abrió como una navaja en su trayectoria. Estalló contra el escudo delantero y cubrió el cuerno de babor de la nave en un fuego que hirvió y apagó sobre el escudo protector de color esmeralda. Los orcos siempre dispararán al más gordo, comentó Trasin. Sin duda, líder. Hacia nosotros vienen 262 objetos con fuerza para causar daño o más o menos. Torpedos, proyectiles de alto rendimiento, cohetes, rayos de energía de posiciones desconocidas. El 74% de estos tienen potencia para incapacitarnos. El 21% destruirá la antigüedad en uno, dos o más impactos. Transmítelo al timón. Timonel, guíanos bien. Prioriza esquivar lo más grande. Pasa directo entre la artillería de medio calibre, si es necesario. Tecnólogos, sí, líder. Prioridad a los escudos delanteros y superior. Igualar su ángulo de desviación. Armas, preparados para recibir órdenes. Encontrarme una maldita solución de disparo. Apuntó un dedo largo y agujereado hacia uno de los vehículos parecidos a peces brutales que estaban tan cerca que podían ver su pintura azul. Contra esa caja bulbosa que gira tan torpemente. ¿El transporte? Preguntó el oficial de armamento, en busca de confirmación. No es un transporte, contestó Tracy, con un tono malvado en la voz. Es una nave torpedo. La furia del zodiaco se sacudió con otro impacto más. Uno de los paneles de glifos fosforescentes parpadeó hasta que Orican trazó la señal de HEP para estabilizarlo. Esta vez había sido un maldito torpedo. Uno prodigioso. Orican había ascendido, y el proyectil los había pasado por debajo, pero un fallo del temporizador lo había hecho estallar justo debajo y después de su grupo de popa, con lo que la Zodíaco se escoró hacia adelante con el morro bajado, como un halcón cazando. La explosión metió su escudo superior directamente bajo la lluvia de proyectiles de medio tamaño que lo cortocircuitaron, por lo que uno de ellos pudo detonar contra la línea media de la barra dorsal, la vara de esa nave que parecía un báculo. Esta barra conectaba el módulo de proa a las aletas de navegación en la popa. A Orican, la visión se le llenó de informes rojos de daños. Escrutó el interior de la cabeza de un espectro de reparación y vio que la necrodermis del casco de la barra estaba rasgado como una ceramita rota, pero aún sujeta por la corteza. El grupo de cola se bamboleaba precariamente y salía por fuera del escudo con forma de lágrima que rodeaba toda la nave. Orican volvió a sí mismo y despejó las alarmas de su saturada esfera de información. En cuanto apartó el informe de daños, un holograma lo emplazó. ¿Todo bien, Orican? ¿Están? Orican agarró la proyección holográfica de Tracy, del tamaño de un muñeco, y la aturó a un lado. Estaba siendo demasiado detallado, calculando demasiadas posibilidades, volando la nave con la cabeza en vez de por instinto, tratando de calcular cada movimiento. Demasiado perfecto. Intentaba evitar todos los obstáculos, en vez de aguantar algunos impactos. Envía espectros a esta nave dorsal, ordenó. Timón, enderézanos. Nuevo plan evasivo. Algoritmo de vuelo enviado a... El puente se sacudió con otro impacto. Orican, dijo Tracy, reapareciendo en el holograma. Están volviéndose para enfrentársenos. Orican alzó la mirada. Un cohete suelto dibujó una estela por encima, pero la lluvia de proyectiles estaba disminuyendo. Y sí, 5 de los grandes cruceros se habían virado. Orican vio sus furiosos ojos triangulares, mirándolo de detrás del enjambre en disminución de torpedos brillantes y relucientes proyectiles de reacción. Se aproximan torpedos, dijo Tracy. Capto. Formas de vida a bordo. Abortadores. Pasa entre medio, ordenó Orican al timonel. Y por los dioses muerte, que agarren de una vez ese dorsal. Reunió reunió su fragmentada conciencia, que había dividido para enviar a demasiados lugares por toda la red de la nave mientras trataba de ocuparse solo de la batalla. Tracy, nuestras naves no tienen atmósfera. No están presurizada, dijo Orican. ¿Los orcos respiran? Una pausa. Tienen pulmones.
preparados para reparar el abordaje, transmitió Orican, por si acaso. La cultura de los orcos siempre había fascinado a Tracy. A fin de cuentas, hay que pensar en la locura de una estructura social que hace que los seres no solo estén dispuestos a subir a un torpedo y ser disparados entre dos naves espaciales en movimiento, sino que estén deseosos de hacerlo. Teóricamente, esas cosas podrían ir hacia un objetivo, pero cuando había adquirido muestras, había descubierto que, por lo general, los controles eran puramente decorativos. Les daba a los chicos orcos la oportunidad de sentir que estaban haciendo algo, pero la mayoría de las veces los controles del timón del torpedo no estaban conectados a nada. Además, la cosa tenía una carga de fuel limitada, con lo que si fallaba, el tubo atestado de pieles verdes tenía pocas opciones. Tan cerca de la órbita, unos cuantos podrían acabar capturados por el pozo gravitatorio, y después de unas cuantas semanas sucumbir al decaimiento orbital e inmolarse al entrar en la atmósfera. Los que quedaban por el vacío formarían, supuso, una breve sociedad centrada principalmente en peleas y canibalismo. Esos absorbadores no tendrían ese problema, claro. Tracy se aseguraría de ello. Red de fuego. Cortinas de energía salieron disparadas hacia las tormentas de torpedos que se aproximaba. Fueron estallando uno tras otro. Como petardos, se reventaban por el centro y derramaban cuerpos verdes que se asaban chisporroteando en el escudo delantero de la antigüedad. Uno se alejó rápidamente, pero un roce de electricidad le cortó circuito en sistema de impulsión y lo convirtió en otro pedazo de basura espacial. Los orcos comenzaron a salir por la escotilla lateral. Las mochilas propulsoras se fueron encendiendo a medida que se separaban de la superficie del torpedo y comenzaron a lanzarle tiros de pistola a la antigüedad. Una guadaña de la noche descendió y atomizó el vehículo dañado, llevándose a la tripulación con él. Recomendado por su oficial de vuelo, Tracy había desplegado las guadañas para crear una pantalla una vez quedó claro que los cruceros estaban enviando naves más pequeñas. La mitad del escuadrón de la antigüedad estaba protegiendo el debilitado escudo superior de la Zodíaco, ya que el impacto de su dorsal había dejado en tierra sus propios cazas. Tracy contemplaba la flota orca acercándose, con los dientes de sierra ya claramente visibles sin ningún aumento. Enjambres de cazabombas a prueba de vacío saliendo de los costados de la destartalada nave. Tracy juraría que uno de los cruceros había abierto la bahía de los cazas, detonando los pernos explosivos de varios paneles enormes, y tiraba las palancas de fuselaje hacia atrás como pétalos de flores. Una alerta pasó por su visión acompañada de un horrible trino. Brecha en el casco del templo del motor de popa. Por el lado de estribor, detectadas formas orgánicas. Que el dragón del vacío le roba las entrañas, exclamó Tracy. Así que han conseguido pasar. Guerreros, dadles la bienvenida. No hace falta exagerar, no dañar la nave. Eso está solo una cámara de nuestro reactor. Con suerte, los guerreros serían suficientes. Hubiera enviado a los inmortales, más letales, pero esos estaban reservados para cuando tocaban tierra. Abordar una nave Necrona era una temeridad. Para empezar, como Orican había indicado, la atmósfera no era diferente del vacío del exterior. No necesitaban sistema de soporte vital. El interior no tenía aire, ni presión, ni calor. ¿Le importaría eso a un orco? Trasen no lo sabía. Se nos echan encima, dijo Orican, a través de su tembloroso holograma. Espera, repuso Tracy. Si no disparan sus cohetes Ariete, aún serán capaces de maniobrar y, como se los hubiera invocado, los impulsores Ariete del crucero Matamuchos Orco se encendió, y la sacudida que provocaron envió lejos a las naves escolta y les quemó la pintura del casco azul del casco, dejándolas negras por la ola de calor. Rugió hacia ellos, con el motor rodeando la nave con una corona de llamas. Junto a él, cuatro cruceros más pequeños dispararon sus propios impulsores y fueron detrás de su nave insignia. ¿Estás preparado para el vector de descenso, Orican? Cargad las armas. Vector, a la cuenta de tres, transmitió el astromante. Parecía preocupado y estresado. Uno, dos, respondió Tracy. La armada de los orcos aparecía enorme en la pantalla holográfica, con sus cruceros,
ya desorganizándose por el impulso y controlado de sus cohetes. Dos cruceros se acercaron peligrosamente el uno al otro. En la parte baja de la pantalla, el arco de rayos de la antigüedad preparaba otra tormenta eléctrica. Tres, contaron al unísono. Motores sin inercia se encendieron hacia arriba, haciendo bajar de golpe las dos naves con forma de hoz por debajo de las burdas naves enemigas. Fue de pelos, tanto que la imagen de un enorme crucero lanzándose contra ellos llegó hasta el instinto subconsciente de la época de la carne, y Tracy se encontró queriendo agacharse. Una antena larga como un látigo que surgía de la base de uno de los cruceros golpeó el cuerno de babor y fue rascándolo antes de quebrarse. Para los orcos, debía de parecer como si su presa se hubiera esfumado. Fuego, ordenó Tracy. Espirales de energía destellaron hacia arriba, pasando por el vientre de las naves orcas, rastreándolas. Metal licuado salpicó la antigüedad, gotas correosas que giraban sin forma en el vacío del espacio. Al entrar en contacto con el frío casco, el metal se fue helando en charquitos. Seguid disparando, centrados en la nave torpedo. Cambió el ángulo de visión de la pantalla holográfica hacia exterior para ver cómo se la estaba arreglando Orican. La pantalla se quedó en blanco, incapaz de soportar la descarga de energía que contemplaba. Luego, añadió filtros para formar de nuevo la imagen. La furia del zodiaco había disparado su látigo de partículas directamente al cliente del crucero Mata Muchos. En un rango mayor, hubiera hecho honor a su nombre, golpeando en grandes arcos retorcidos como el látigo de un cabrero, cortando el aire con un chasquido que podría romper el tímpano a un mortal. Pero a esa distancia, y en el silencio del espacio, era como un cuchillo curvado. Se hundió profundamente en el vientre de la nave insignia y se extendió por el casco. Chispas de color naranja, lluvia de metal fundido y material supercaliente surgió del largo corte mientras la nave de Orican avanzaba una cuarta parte de la longitud total. Unos cuantos segundos más y cortaría la nave de punta a punta como un pez. Quizás hubiera partido en dos el crucero, pero justo en ese momento, la nave torpedo que Tracy estaba persiguiendo voló en pedazos. Tal vez hubiera habido un pitido de advertencia, pero, en tal caso, se lo había tragado el vacío sin aire ni sonido. Tracy supuso que era la detonación de las municiones que, después de todo, habían sido su intención al tomarlo como objetivo. Los orcos pocas veces tenían manías en cuanto al almacenamiento adecuado de artillería, y a menudo dejaban municiones junto a las fuentes de carburante y viceversa. Quizás una burda versión orcoide de un reactor nuclear, el sueño de algún mecánico especialmente loco o brillante, se habría sobrecargado y había alcanzado el estado crítico. Lo único que Tracy supo con seguridad fue que la nave torpedo simplemente estalló, y que la onda de energía que expandió fue tan poderosamente que superó la velocidad, incineró cualquier detrito y empujó la antigüedad hacia abajo, con sus escudos sobrecargados reluciendo con un pálido tono amarillento que teñía la escena de destrucción. La onda de energía rompió la formación y esparció las naves orcas tirándolas para aquí y para allá, como barquitas de vela en medio de la tormenta. La Zodíaco recibió el impacto en el escudo de vapor y le fue bien, porque con su escudo superior debilitado, el estallido podría haber dañado seriamente a la nave recolectora. Pero el crucero Matamuchos, herido, y a segundos de la muerte en el vacío, recibió el impacto con toda su fuerza, en el lado de estribor. La onda espacial lo empujó del lado por el espacio y lo arrancó del rayo del látigo de partículas que lo empalaba. Lo salvó. Tracy, oyó Orican. Jorobado, me tomé todo. Lo tenía. Podríamos haber acabado con él. Tracy no le escuchaba. Estaba recibiendo sus propias alertas. Líder, advertían los tecnólogos que se encargaban del panel de tecnólogos. Los abordadores están forzando la entrada del templo del motor de popa. Los guardianes del motor informan de descargas de armas en él. Tracy ya se había ido. Su conciencia había salido del cuerpo de la capitana, que ya había usado como sustituto. Por los caminos de los circuitos de la nave, sintiendo aumentar el zumbido y el latido del pentareactor al acercarse al templo del motor de popa, notando la radiación al acercarse a toda prisa. Cuando se metió en el cuerpo de un necroguardia, se encontró cara a hocico con un orco. Se defendió con el Dáculos, tirando y forcejeando, cuando las callosas manos verdes trataron de arrancárselo.
Unos ojillos redondos lo miraban a través de una gafa de aviador. La gruesa lengua le colgaba contra la máscara de la muerte de Tracy. Este tenía una colección de intricados manuales de combate, libros, de ejercicios para guadañas Necrontyr y espadas fásicas, donde cada ilustración demostraba la hermosa eficiencia de los antiguos maestros de armas, el método adecuado del arte, el que Seki, el golpe que decapitaba y destripaba, cómo emplear una espada fásica y un escudo para desarmar al oponente con la trampa de la espada de Nicantal, posiciones para duelos de honor, para cazar, para la guerra. Ninguno de ellos contenía el movimiento que hizo entonces. No era un deluista, ni un cazador, ni un guerrero. Lo que era un monstruo. Tracy le dio un golpe con la cabeza al orco y le destrozó la nariz. Colmillos gruesos como dedos le arañaron en la cara cuando el orco trató de morderle, pero resbalaron con la desagradable chirrido del hueso contra el metal. El orco estaba muerto, el cráneo machacado y la parte anterior del cerebro convertida en pulpa. Morder había sido un reflejo post-mortem. Tracy apartó el orco de un empujón, atravesó su cuerpo flotante con el Daculus y luego sacó la hoja por el otro lado para hundírsela en el cuello a otro piel verde. Sangre verde, oscura y globular. Salió chorros hacia él, hacia el aire, sin gravedad. Solo entonces, Tarzan tuvo espacio suficiente para que su sistema de percepción captara la situación sobre él, en las criptas ciclopias y en los ángulos imposibles. Podía ver las ardientes estelas de orco que volaban y se retorcían en la cámara del reactor. Enormes cohetes atados a la espalda escupían llamas y humo aceitoso. Algunos eran reactores de propulsión reciclado del Land Speeders. Uno era el acelerador de un torpedo imperial. Otro, más alarmante, parecía ser un misil cazador asesino con su ojiva aún colocada. Soldados de asalto. Se movían de un lado a otro en espirales salvajes y amagos de caídas en picada, más interesados en la delirante felicidad de luchar en gravedad cero que en causar un daño irreversible al reactor. Pero, incluso así, había cosas, había pocas cosas más peligrosas en la galaxia que un orco pasándolo en grande. Tras envió a dos caer sobre un Necrón que estaba enganchado magnéticamente al mamparo y estaba prestando atención a un tercer soldado de asalto. El par lo cortaron y cerraron con sus espadas sierra. Agarraron los miembros y fueron tirando su cuerpo uno a otro, mientras éste desprendía una intensa luz al irse desmembrando. El guerrero salió de fase y desapareció, listo para ser reanimado en la escrita de reconstrucción, y los orcos, molestos por haberse quedado sin juguete, se atacaron unas cuantas veces antes de irse propulsando en busca de una nueva presa. Con los cuellos de piel de garrapato con sus chaquetas flotando de un modo extraño en la gravedad cero. Naturalmente, matarlos hubiera sido lo más inteligente, pero le resultaba fascinante el vestuario humano adoptado, la básica organización y cadena de mando. Oh, bueno, si encontraba algo mejor, siempre podía volver a empezar. Tracy invocó un rayo de éxtasis y cogió un laberinto tesseráctico vacío. Orican quemó los motores de la Zodíaco, tratando de soltarse y conseguir un mejor ángulo. Llamó de nuevo a la antigüedad. Tracy, Tracy, contéstame, idiota cortocircuitado. Vio la alerta. Hizo rodar la Zodíaco hacia un lado y hacia abajo, despegando una cola de cometa de materia dimensional parpadeante para alejar a los cohetes dirigidos por el calor, que estallaron inofensivos detrás de su popa. Las naves orcas eran torpes y estaban dañadas, pero eran muchas, y las naves necronas pocas, y estaban comenzando a reorientarse después de la detonación de la nave torpedo. Como era de predecir, fueron hacia él como un sudario, fijándose en la Zodíaco por ser el objetivo más grande y peligroso. De un modo bastante retorcido, tenía sentido. Cuando los ferones salían a sus grandes cacerías, elegían los animales más grandes y fieros como presa. No se trataba de llevar a casa la mayor cantidad de carne o siquiera las mejores pieles, sino del honor, para alardear de haber matado a la bestia con las fauces más afiladas, la de mayor tamaño, una declaración implícita de que eran los más poderosos. Esto no era diferente. Necrones, orcos, el poder era poder. Por los dioses muertos. Se había estado relacionando demasiado con Tracy. Los orcos eran salvajes, y él se ocuparía de ellos como tales. Cargad de sepulcro,
ordenó. Es hora de mostrar a esos bárbaros el terror de la civilización. La conciencia de Tracy envolvió a la capitana, doblando su forma de metal y retorciéndola para adaptarla a sus especificaciones. Informad. Volamos hacia Serenata, líder supremo, respondió la oficial de adivinación desde su burbuja de datos iluminada. Dos naves orcas nos persiguen, un crucero y una nave de escolta. En tu ausencia, la capitana ha ordenado girar en redondo y parábolas evasivas, con recomendación de sentarnos en la escolta. ¿La escolta? Ha dicho que podríamos superar a un crucero, pero que dos podrían maniobrar para atraparnos. Nuestra prioridad es trazar el curso para entrar rozando la atmósfera y desplegar la fuerza de ataque. Después, jugaremos al gato y al ratón con las fuerzas orcas. Alejarnos de la Zodíaco. Bueno, parece que la capitana, Sakarak, lo tiene todo controlado. Intentemos hacer lo mejor posible. Nihilaka asciende. Entonó el oficial de adivinación y rodó para ir concentrarse en el diagrama de dispersión que mostraba los pulsos de los motores Orco contra su ratio de impulso. Orican, llamó Tracin abriendo el canal. Estoy descendiendo la cripta de traslación. Mi tripulación pondrá la antigüedad en un curso orbital y bajaremos a la fuerza de ataque. Luego volveremos para ayudar. Tan inútil, lo tenía. La batalla podría haber acabado hace horas. Y ahora, la antigüedad pronto estará aquí, Astromante. Pero de verdad, que tengo que llevar a la cripta de traslación. El primer rayo es en 2 minutos. Será mejor que tu nave vuelva, Tracin, o te enviaré a las mismísimas estrellas para quemarte. Invocaré las fuerzas primordiales del espacio profundo para que te arranquen miembro por... Tracin cortó la comunicación. Ya habéis oído a nuestro querido aliado, mando del puente. Después de la traslación y de la salida de las guadañas de la noche, predecir un curso que os lleve directo a asistir al señor Orican. Sí, líder supremo. Entonaron al unísono. Pero, solo una pasada de fuego, ¿eh? Después de eso, os situáis en la cara de la tercera luna. Sonrió. El señor Orican puede encargarse de sus propias batallas.